Ya. Esta auxiliar igual va a tener como un mecanismo diferente porque como entre la encuesta docente y también como que realizando esta auxiliar, que era muy, muy larga, mucha matraca, que decían que como que escribiendo con el mouse como que funcionaban medio raras las clases, como que de repente se desviaba la atención y cosas así. Igual como que estoy de acuerdo con eso, porque ponte esta auxiliar yo la había preparado para hacerla como en la pizarrita donde siempre la hago, pero ponte el día a la tarde traté de hacerla así, como un ensayo de la auxiliar, y la cantidad que tenía que escribir era muchísimo, como que realmente se perdía todo como el sentido de lo que se estaba haciendo por escribir tanto y perder tanto tiempo. Entonces lo que hice fue hacer un Beamer, que es esto, un LaTeX para hacer presentaciones. Y bueno, al menos la P1 la hice así y vamos a ver qué onda con el tiempo con la P2 porque como las transmisiones de más de una hora como que no está como permitida, se supone. Vamos a ver si se puede hacer la P2 y si cualquier cosa lo va a hacer la pizarra. ¿Vale? Se ve todo, se ve como se está compartiendo bien la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a empezar. Ya, lo primero dice, resuelvan las siguientes EDOs lineales. Y bueno, de eso se trata al final, como todo lo que engloba el control 2 en general, es resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, que son lineales y con distintos lados derechos. En la primera tengo un polinomio en el lado derecho y una trigonométrica en el lado derecho. Entonces eso me hace pensar que tengo que utilizar métodos de anuladores. Sin embargo, en este caso tengo dos elementos al lado derecho. Entonces, eh, para poder resolver eso de manera cómoda, hay algo que vamos a hacer, que es que vamos a resolver de forma separada para un lado derecho, para el otro lado derecho, y vamos a ver que la suma de esas soluciones particulares genera ambos lados derechos, la suma de los dos. ¿Ya? Ejercicios como eso, escúchame, las clases de la semana pasada, pero hicieron de cosas numéricas. Entonces, antes de eso, no sé si habían hecho cosas con los dos lados derechos, o es como muy nuevo para ustedes. ¿No? Bueno, tomar eso como que no, entonces igual andaré en explicar eso bien. En un control. Ya, entonces, ¿cómo voy a hablar de eso? Entonces, eso por un lado, esa es la A, y en la B tenemos otra EDO, lineal, todo bien, y que tiene un lado derecho que es un poco más complicado, que realmente no es un polinomio ni una exponencial, o sea, tiene una exponencial, pero en realidad es el producto de eso con otra cosa. Entonces, a nosotros nos tiene que surgir la idea de anuladores, como quizás no se puede, quizás es imposible, entonces variación de parámetros. Y indicación dan la fórmula para invertir una matriz. La P2 eh, dan una ecuación y nos dicen que verifiquemos que como dos funciones que nos dan generan todas las soluciones. Y para hacer eso, nosotros tenemos que verificar que es una base, y para ver qué es base, hay que verificar que son linealmente independientes y generan todo el espacio. Y como nosotros sabemos que las soluciones son un espacio de dimensión 2, porque es de orden 2, bastará ver que son linealmente independientes y por eso generará, solamente hay que verificar esa condición. Y al final nos dicen encontrar una solución particular y como la ecuación es, una vez más, como un producto de cosas, nos va a convenir utilizar variación de parámetros. Entonces, eso es como una visión general de la auxiliar, es eso. Entonces, vamos a la P. Ajá. ¿Alguien dijo algo? Ya, creo que era un micrófono abierto. Entonces, ya. Bueno, nos dicen, ya vamos a la P1A, resolver las siguientes EDO lineales. Entonces, esta EDO es esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, antes de resolver cualquier lado derecho, nosotros necesitamos tener la ecuación homogénea. O sea, resolver la homogénea primero.
tanto para el método de variación de parámetros como el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el polinomio característico, que es este que está aquí. Imagino que ya todos saben cómo se saca, si no, pueden escribir en el chat si no agacho la relación que tienen. Entonces, sacamos el polinomio y buscamos sus raíces. ¿Cómo busco las raíces? Bueno, es un polinomio de orden 2. Entonces, las raíces las puedo calcular con una fórmula de siempre para polinomios, que es menos b, que sería menos 2, más menos la raíz de b cuadrado, que aquí es 2, entonces sería 4, menos 4, 1 por 5. Entonces me quedaría 4 por 5, y eso es 20. Y acá abajo me quedaría dividido 2a, que a es 1, entonces es 2. ¿Sí? Entonces, esto de acá va a ser la raíz de menos 16, que es 4i. ¿Ok? Y al dividir ambos en 2, me va a quedar menos 1 más menos 2i. ¿Ok? Entonces, esas son las raíces del polinomio, que es lo que indico acá. Entonces, como tenemos las raíces del polinomio de la EDO, que caracteriza la EDO, podemos obtener las soluciones homogéneas. ¿Y cómo las obtenemos? Hay que elevar la exponencial a la parte real por seno coseno de la parte imaginaria, que en este caso es 2. Entonces voy a obtener e a la menos 1 por x, que es e a la menos x, por coseno de 2x, y lo mismo con el seno, y más esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, creo que no. ¿Qué cosa? Estoy atento al chat si ponen si como, este paso o algo así. Estoy atento. Y también, si lo hago muy rápido, también dígame, porque como como formato, como lo estoy usando así como de usar el Beamer y no anotar todo en la pizarra, toma mucho menos tiempo, entonces como muy rápido, quizás es demasiado rápido, entonces, para ir reduciendo la velocidad. Bueno, entonces, tenemos entonces la solución homogénea, ahora queremos resolver para el lado derecho. Y ¿por qué? Lo que vamos a hacer, como dije, es resolver primero para un lado derecho y luego para el otro lado derecho. ¿Y por qué esto funciona? Yo sé que este operador que yo estoy aplicando sobre i es lineal. Y que sea lineal significa que me separa las sumas y hazlo con los productos también, pero a mí me interesa aquí que me separa las sumas. O sea, esto es d cuadrado más 2d más 5 y eso aplicado a i. ¿Ok? Si eso yo lo llamo LDI, yo sé que eso es lineal. Entonces, si lo aplico a dos funciones diferentes, y1 y 2, la suma voy a obtener eso, porque si aplico este operador que está aquí de derivar, que la suma de las derivadas, no, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, siempre voy a poder hacer esto, de separar esto así. Entonces, haciendo esto, yo si tengo una i1 que me genere x cubo y una i2 que me genere seno de x, al aplicar el operador, entonces la suma de ambas me va a generar x cubo más seno de x. Entonces, esto justifica que nosotros podamos resolver primero uno y luego el otro. Incluso, yo aquí, antes, como que lo modifiqué porque salía muy largo, este seno era algo un poco más complicado, que era hacer, por un lado, anulador y por el otro, variación de parámetros. Pero no, era mucho, como que ya queda muy, muy larga la acción. Pero puedo resolver de manera separada cuando tengo diferentes lados derechos. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver primero para el lado derecho x cubo y luego para el lado derecho seno de x. ¿Ok? O sea,
¿Alguna duda? ¿O muy extraño? Aquí. ¿Sí? Perfecto. Ya, muy bien. Ya, bueno. Digo que como que si no hay comentarios, no sé si como no me están entendiendo nada o... Pero ya. Bueno, si hay alguien que no entienda por el chat, podemos verlo. Si al final es importante comprender todos estos pasos que estamos haciendo. Si aparece, se justifica. No es necesario que lo justifiques. Tú, si te llegan a decir, bueno, resuelve esta ecuación, tú no es necesario que justifiques, voy a resolver este lado y luego este lado. Tú lo resuelves y ahí el ayudante que corrija debería entender qué es lo que estás haciendo. Como que lo hiciste separado. Al final tienes que llegar a la solución, que es lo que importa. Entonces, ya, para obtener una solución particular, lo que haremos es resolver, ¿ok? X cubo y después seno de X. Entonces resolvemos primero esta ecuación, que está acá, y mediante método anuladores. Entonces, para hacerlo, tengo que aplicar anulador a ambos lados. ¿Cómo puedo cachar cuando apaña ocupar operadores y anuladores? Tú dices, ¿qué anulador usar? En general, la regla para escoger si usar anulador o coeficiente perdón, o variación de parámetros es si es como producto de cosas. A ver. Ya. Ya, sí, eso. Yo diría que la regla más general de eso, como para escoger entre si usar anulador o variación de parámetros, es si el lado derecho es seno coseno, o sea, básicamente trigonométrica, exponencial o polinomio. Si no es ninguna de esas tres, yo realmente optaría por usar variación de parámetros, porque no son tantas eh, no son tantas las funciones tales que yo conozca un operador así como súper rápido de cuál lo hace cero. Por ejemplo, en este caso, yo sé que el x cubo, el operador que lo hace cero, es derivar 4 veces. Entonces, eso es lo que hago a ambos lados. Sí. Variación de parámetros eh, es un método mucho más potente que te permite resolver una mayor cantidad de ecuaciones. Entonces, es como mejor en ese sentido. No sé si, o sea, sí, yo realmente creo que, o sea, nunca lo he demostrado, no sé si hay un teorema al respecto. Debe ser, no es tan difícil de demostrar que eh, si lo puedes hacer con anuladores, lo puedes hacer con la otra. Pero, como demostrar los controlateros, pero a lo mejor lo hago un día, estoy aburrido. Ya, aquí dice que él nunca lo hace con anuladores y siempre lo hace con variación de parámetros. Yo creo que variación de parámetros es de repente súper cómodo si eres bueno para integrar, por ejemplo. A lo mejor se te hace muy cómodo ese método, pero salvo que te digan explícitamente, tienes la libertad de usar el que quieras. Por eso no sé. Este método que estoy usando, ahí están preguntando si sirve para... Yo separé la suma y me están preguntando acaso sirve para multiplicaciones y la respuesta es no. Cuando la multiplicación es de funciones, no. Y si es de constantes, no, tampoco. No en ningún caso. Solamente la suma. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que una solución particular, al aplicar el operador, me da, por ejemplo, x cubo. Si yo tomo una constante por la particular, me va a quedar alfa por x cubo. Entonces, el lado derecho, o sea, se multiplicó por una constante. Entonces, como que no sé si es como lo que quiero hacer. Quizás hay un contexto en el que esto sirva, pero como que en principio no. Yo creo que esto es lo que justifica como multiplicar a ambos lados, como cosas así, pero no. Y al menos en multiplicación de funciones no hay ni hablar, como que daría algo muy diferente. Entonces, ya, bueno, vamos a lo que estamos, que es resolver esto.
Entonces, aplico operador d a la 4 a la derecha y a la izquierda. ¿Y por qué da la 4 y no da la 3? Porque quizás ustedes ven el 4 y dicen, ah, pero ¿por qué no la 3? Bueno, porque si yo derivo 3 veces x cubo, no me va a dar, 0. Yo creo que sea 0. Si lo derivo una vez, me va a dar x cuadrado por 3. Eso es una vez. Si lo derivo dos veces, me va a dar 6x. Y si lo derivo tres veces, me va a dar 6. Entonces tengo que hacerlo 4 veces. Entonces aplico 4 veces el operador. Y el polinomio que me queda va a ser el mismo anterior, multiplicado por otro polinomio. Ahí, lambda, 5. Y a mí me interesa solamente las raíces nuevas que han aparecido. No, las anteriores no son las que yo voy a trabajar. Cuando yo hago esto, yo ahora lo que voy a hacer es observar cómo son las soluciones que me generan estas nuevas raíces, que en este caso la raíz es 0, porque si lambda es 0, ay, no sé por qué lo borré. Bueno, pero si lambda es 0, obtengo una raíz. Y en este caso, tiene multiplicidad 4 en el polinomio. 2 lambda más 5. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Que el espacio de soluciones dado por este operador es el mismo de antes, que incluir estas dos, agregando las que me genere ese lambda a la 4. Y lo que me genera ese lambda a la 4 es e a la 0, y como tiene multiplicidad, x por e a la 0, x cuadrado por e a la 0, y como son 4, entonces x cubo por e a la 0. Entonces, y esto es esto. Entonces, mi espacio ha crecido en esas funciones. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es considerar una solución particular, escrita como combinación lineal de esto, y despejar las constantes. ¿Sí? Esos son los coeficientes que quiero determinar. Como, de manera mecánica, explicado como mecánicamente. Javi, Ajá. cuando agrego ese operador, ¿cambia mi espacio Sí, vectorial como sí, de ello está tengo que hacer como, creciendo. Sí, o sea, yo tengo que hacer exactamente. la devolución? ¿Cómo? De ahí yo tengo que hacer como, me va a dar como un espacio de soluciones, pero ese no es como el real, está como cambiado. Claro, claro, tú lo que haces es, ay, no sé si me ve, es que yo no veo mi cámara, pero cuando tú tomas tu espacio, voy a dibujarlo, onda, digamos que tu espacio es, no sé, puedo dar aquí R2, ya no sé, tu espacio es S, es solamente una como combinación lineal de un punto. Tú hiciste crecer como en dimensión, básicamente, el espacio. Entonces, agregaste como, no sé, otro, y básicamente es todo el plano, pero a ti te interesa y sabes que existe solamente un punto, no sé, digamos este punto, tú lo quieres despejar. Entonces, tú lo que empiezas a hacer es encontrar qué coeficiente en esta recta, es el que te va a llevar allá. Porque tú sabes que te puedes mover aquí, entonces, ¿cuánto te tienes que desplazar hacia allá para llegar a este punto? Y eso es lo que tú empiezas como a despejar con esto. Ahí, siento que me veo muy mal el dibujo. Pero al final lo que tú haces es, tomas el espacio, lo haces crecer, eso es lo que haces al agregar el operador, pero tú sabes que ese espacio entero más grande no es el que tú quieres uno más pequeño, que es el que tenga hacia el lado derecho algo, y tú despejas, como pidiendo a ese lado derecho, los coeficientes de estas funciones, de estos nuevos vectores que tienes. Y Javi, ese punto que yo tengo ahí que dijiste, ahí, ese es mi espacio de las soluciones, ¿no? Claro, al final tú lo que quieres es desplazar este espacio hacia allá. Entonces ahí tú sacas cuánto lo tienes que desplazar. Eso es lo que haces. No, pero no entendí qué espacio es como la línea que dibujaste primero y qué espacio es la Ay, es línea que que dibujaste como segundo. no tengo colores, como que siento que están... Ay, ahí puedo poner ya. Voy a poner rojo. Ya. Ese es el de las soluciones como originales de como de la EDO. Y tú al aplicar otro operador, tú lo que haces es agregar como
otro elemento como de la base, agregas otro vector, con el que también puedes hacer combinaciones lineales. Ay, no, voy a hacerlo con otro color. Ya, ese. Entonces, eso te permite básicamente crear cualquier elemento en el plano. Pero ese espacio es mucho más grande que el que tú quieres. Tú quieres uno mucho más pequeño. Y es más, el espacio que tú quieres es afín, está desplazado. De hecho, es este desplazado. Es el rojo, es este desplazado. Entonces, tú quieres ver cuánto lo desplazas. Entonces, tú para saber cuánto lo desplazas, sabes que lo tienes que desplazar en esta dirección. Esa dirección es estas direcciones. Y ahora, ¿cuánto lo tienes que desplazar? Bueno, eso lo vas a sacar con esta ecuación. Entonces tú vas a imponer esa ecuación y ahí vas a ver cuánto tienes que desplazarlo. En este caso sería en la dirección que te da 1, en la dirección que te da x, x cuadrado y x cubo. Y eso es lo que vas a hacer. Y Javi, lo que desplaza ese como espacio es lo que está al lado derecho, ¿no? Sí, sí. O sea, al final el punto que te va a desplazar a esto es una solución particular. O sea, sí. Como al final, todo como este vector que al final es el que está buscando es una solución particular. Entonces, hacía cualquier solución de este espacio, del rojo, le agregas eso y te va a dar todas las soluciones. ¿Vale? Y el rojo eran mis soluciones de mi homogénea, ¿no? Sí, el rojo son lados de la homogénea. Ya, gracias. Vale. Ya, igual, quizás fue como, no sé, se siente un poco medio, pero bueno, al menos está el dibujo y todo, y lo encuentro súper bueno tener esa intuición. Yo lo encontraba súper como bonito cuando el curso ver las funciones como vector y cosas así. Después, al menos para mí, como que me fue el DIM, como que fue algo súper muy común, pero al menos cuando estaba en EDO, como la encontraba una cuestión así, wow, muy cuática. Entonces, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a despejar los coeficientes que acompañan al 1, al x cuadrado y al x cubo. Se va a borrar acá. Ahí. Ya. ¿Y cómo lo despejamos? Bueno, aplicamos el operador sobre mi solución particular y voy a obtener esto, o sea, ¿y por qué voy a obtener eso? Porque tengo que aplicar esto a esta solución. Aplico el operador y ya, al derivar dos veces, el a se me va a hacer 0, el x de aquí también, y este va a sacar un 2. O sea, voy a derivar x cuadrado, va a pasar a ser 2x, y luego el 2x va a pasar a ser solo un 2. Entonces ahí va a ser 2c. 2c, y al derivar dos veces este, me va a salir un 3, un 2, y eso me va a ser un 6, y me va a quedar 6 de x. Ahora, 2, o sea, derivo y multiplico por 2, este se va a hacer 0, este se va a hacer 2b, que es ese 2b que está ahí, este se va a hacer 4c, o sea, 4cx, que es esto que está acá, y así, bueno, van a ir apareciendo al aplicar el operador. Entonces, al aplicar el operador, voy a obtener esta serie de términos de donde yo voy a determinar que a partir, sí, o sea, preguntaron que a partir de los operadores obtengo el polinomio. Y sí, es directo. Tú dices, ya, el polinomio característico es este, y lo resuelves. Incluso yo me demoré como en hacerlo homogénea, porque como que me puse a explicar, pero realmente uno ya puede llegar y decir, bueno, como en una línea, el espacio de soluciones homogénea es este, y listo. No perder mucho tiempo en eso. Ya, entonces, tengo que al aplicar el operador a la solución particular me da esto, y además yo estoy imponiendo que eso sea igual a x cubo, ¿sí? Que me cumpla esta ecuación. Entonces, si impongo que me cumple esta ecuación, significa que esto de acá, todo esto, sea igual a x cubo. Entonces, yo factorizo como respecto a x, por ejemplo, los que no tienen x son este
y este, que están acá, los factoricé. Los que tienen X, S, S y S, aquí. Y así lo empecé a factorizar. El X cuadrado y el X cubo. Y así obtuve esta ecuación. ¿Ok? Entonces, y con esta ecuación, yo sé que si esta ecuación se cumple, necesariamente cada uno de estos coeficientes es 0. ¿Ok? Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. ¿Ya? Ahora, no sé si andará en esto, pero bueno, eso se tiene porque son linealmente independientes y eso se puede mostrar derivando, pero bueno, al final como que no es necesario explicar nada, como ya haría hacerlo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, ahora voy a obtener un sistema de ecuaciones. El último 0 debería ser 1. ¿Cuál? El 5D menos 1 no debería ser 1, igual a 1. ¿Por qué? O sea, esto acá está igualado a menos, o sea, esto está igualado a x cubo. Quizás eso, porque pasé este para allá restando, Ah, ya creo que ahí entendí. Vale, y gracias. queda el x cubo, ¿vale? Ya iba a quedar 5D menos 1. ¿Ya? Entonces, es importante imponer, o sea, esta parte es como la más importante, que yo voy a tener mi solución particular a partir del nuevo operador que me hice, y tengo que imponer a la solución particular que construí que cumpla la ecuación con el lado derecho. Y al hacer eso, voy a resolver el sistema, y en este caso, obtengo aquí, como esto es 0, el D va a ser 1/5, acá me va a quedar 6/5 más 5C, y paso al otro lado, y me va a quedar menos 6 partido 25, y así salen muchos 5, porque este 5 de acá yo creo que es, y van apareciendo los coeficientes. Entonces, como ya tengo los coeficientes, he determinado qué es IP1, ¿ok? Que va a ser la combinación de estos con estas constantes. ¿Ya? Entonces, eso lo guardo y ahora voy a resolver para el otro lado derecho. ¿Vale? ¿Todas hasta ahí? Bien. Ya, parece que bien, creo. Vamos al lado derecho seno. Entonces, ya resolvamos para este lado derecho, es decir, esta ecuación. ¿Y qué operador tengo que aplicar? Ah, este coeficiente de acá, o sea, tú dices, ¿por qué es 5D menos 1 o por qué sé que es 0? ¿Cuál es exactamente la pregunta? Sí, eso que dice... Ah, ¿por qué sé que es 0? Ok. Ya, esto surge porque, bueno, en principio, estas funciones que yo obtengo del polinomio son linealmente independientes. Eso significa que si yo tengo no sé, alfa por f más beta por g, estas son funciones de x, si esto es 0 para todo x, entonces alfa y beta son 0. Eso es ser linealmente independiente como función. Y en este caso, o sea, como que es parte de no sé de la definición, pero como que igual se demuestra que esta es una base, entonces son linealmente independientes. Entonces, como tengo esto, al final es un 1, un coeficiente, x un coeficiente, x cuadrado un coeficiente, x cubo un coeficiente, como todo es igual a 0, entonces cada uno de los coeficientes es 0. Y ahora, ¿cómo se demuestra esto? En este caso, para los polinomios, se hace derivando. O sea, yo voy a empezar a derivar esto porque como la función es idénticamente 0, si derivo ambos lados, al final voy a eliminar esto, bajarle el orden a esto, y puedo seguir derivando hasta que sea como
trivial demostrar que esto tiene que ser 0. Como que el 5D menos 1. Así se demuestra que son linealmente independientes. Entonces, bueno, eso. Y como son linealmente independientes, cada coeficiente es 0. Y de ahí saco mis igualdades. ¿Vale? De nada. Ya. Entonces, llegamos a esta. Ahora, el lado derecho seno. Y aplicamos el operador de cuadrado más 1, que es el operador que anula el seno. Ahora, vemos qué raíces nuevas salen en el polinomio. Lambda cuadrado más 2 lambda, ahí, más 5. Javi, Dime. ¿por qué aplicaste el operador a IP1? No sé si lo respondiste, pero no te puedo escuchar, se me cortó un rato. Ah, ya. ¿Aquí? Sí, Ya. esa parte. Ya. Yo quiero una... Lo que estoy buscando es una solución particular que me genere x cubo y otra solución particular que me genere el seno de x. Entonces lo que hago es resolver como el polinomio, el primero el homogéneo, y luego con el método de anuladores hago crecer el espacio, obtengo mi solución particular, que es esta, la que quiero determinar los coeficientes, y para poder determinar los coeficientes necesito imponer que, o sea, que me cumpla esta ecuación, si al final los coeficientes son para hacer esto. Entonces, como que necesito hacerlo, si no, no puedo empezar. Como que yo ya sé que puedo hacerlo, que puedo generar ese x cubo de alguna forma, pero necesito despejar los coeficientes. ¿Y cómo lo despejo? Impongo la igualdad, que está ahí. Entonces, eso es lo que hago. ¿Ok? Ya, Javi. Vale. Ahora, ya. Tengo este polinomio. Bueno, las raíces son las mismas de antes. Entonces, las que salen de esta primera parte no me interesan. Solamente me interesan las del lambda cuadrado más 1, que son más i menos i. Y esas generan las funciones a por coseno, b seno. Entonces, impongo acá, aquí, como que el IP2 me cumple esa ecuación, y al reemplazar voy a obtener, bueno, si derivo dos veces a por coseno, al final me va a cambiar el signo porque el coseno se convierte en menos seno, lo derivo no, y me va a dar coseno no. Y con el seno también, como que si derivo dos veces solamente me va a cambiar el signo. Entonces, derivo y me va a quedar menos a por coseno, menos b por seno. Bueno, aplico el operador acá también, me va a quedar esto. Y luego multiplico por 5 y me va a quedar lo mismo pero por 5. Y eso igualado a seno de x, que es el lado derecho que quiero resolver. Entonces, una vez más factorizo. Factorizo esto. Como la solución particular es senos y cosenos, y eso está en la... Ah, ya, me están preguntando ¿acaso hay algún problema? Porque en la ecuación homogénea habían senos y cosenos. Y ahora sucede que vuelven a salir senos y cosenos al aplicar el anulador, y si hay un problema con eso. En este caso no. ¿Y por qué no? Y cuando sí habría, ese problema se llama resonancia, y ese problema surge cuando la solución homogénea y el lado derecho poseen la misma frecuencia, en este caso, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si una solución de la homogénea hubiese sido, por ejemplo, seno de x, ¿sí? Y al lado derecho tengo un seno de x, tuviese como... no acuerdo cómo era esa matraca, como la quiero hacer ahora, pero creo que le hice en un video. Pero el problema que surge, y por qué se llama resonancia, es que cuando uno llega a la solución particular que se tiene que cumplir, sale un elemento no acotado, que es como de este estilo, x seno de x. ¿Ya? O sea, el método no cambia, uno tiene que seguir haciendo lo mismo. Solamente que al momento... Ah, ya me acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque cuando tú veas el polinomio, el hecho de que haya un seno de x significa que, si es seno de x, significa que tienes una raíz
que es solamente i. Y si vuelves a obtener otra raíz que es i, va a tener multiplicidad. Y como tiene multiplicidad, va a aparecerte un x por seno de x. Y esa va a quedar una acotada. Eso pasa cuando, bueno, eso sucede, y bueno, ¿por qué se llama resonancia? Porque cuando uno tiene un sistema forzado, como que todos los sistemas como físicos tienen una frecuencia natural, por ejemplo el columpio o los edificios. Entonces uno cuando le fuerza con cierta frecuencia, como que empieza a mover muchísimo el objeto, como empieza como a explotar la cuestión así. Por eso los edificios se caen. Entonces, por eso, o sea, realmente ese fenómeno de Nero se llama resonancia por eso, porque las cosas se, como que empieza, bueno, queda así, porque queda x seno de x, que al final es una oscilación que se hace terrible grande, así. Como que nunca decrece, o sea, decrece, pero es muy grande. Entonces, ya. Ay, me salté, ya. Entonces, eso pasa, en este caso no sucedió porque no tengo multiplicidad. Eso hubiese pasado acá con multiplicidad, pero acá no pasó. ¿Por qué? Porque la solución homogénea tiene 2x de frecuencia y acá tenemos solo x. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos la ecuación, factorizamos. Una vez más, tenemos que el coseno y el seno son LI. También se demuestra, también derivando, pero hay que derivar 2 veces, creo, para que sea cíclico. Bueno, no importa. Sabemos que son una base, entonces sabemos que son LI, es un hecho conocido por nosotros, entonces sabemos que estos son ceros. Resolvemos esas ecuaciones y obtenemos las constantes, que son estas. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar mi solución? Bueno, la homogénea primero, que es esta, que es la que sacamos en primer lugar. Luego, aquí reemplacé las constantes que sacamos para el primer lado derecho, 72 partido tanto, este por x cuadrado, y aquí x cubo partido 5, que el d era un quinto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y aquí por último, esto es una combinación de senos y cosenos, y me dio así, porque una constante me quedó menos 1 partido 10 y la otra 1 partido 5. Entonces, así da. ¿Vale? No sé si voy muy rápido, antes siento que voy como muy rápido, pero porque no, bueno, estoy escribiendo yo explícitamente. ¿Hay alguna duda que tengan? Como de lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Me alegra que sea así. ¿Puedo subir un poco? Sí, sí puedo. Bueno, queda poco tiempo entre el límite de 1 hora, pero yo creo que alcanza para el de variación de parámetros, porque si no me dedico yo a invertir la matriz, como que va a salir bastante rápido. Separar primero una particular para x cubo y luego para seno de x, ¿aplica para variación de parámetros? Sí se aplica porque, o sea, en realidad depende de cómo lo quieres hacer. No estoy teniendo completamente la duda, pero en principio nosotros solamente queremos una particular que me haga un lado derecho seno. Entonces, me da lo mismo cómo la obtenga. Por ejemplo, yo pude haber hecho este lado derecho con coeficientes indeterminados, y este otro lado derecho lo puede haber resuelto, no sé, al ojo, o por tincada, o por variación de parámetros, no sé. Este como con el método que yo hubiese querido. El asunto es que realmente lo hagan. Esas son las propiedades lineales. Sí, solamente es para funciones lineales. No, es muy importante la linealidad en este caso, porque es lo que nos permite separar la suma. Si no tenemos eso. Entonces eso es importante. Ya. Oye, Sí. disculpa, Ujú. ¿en el control del sábado se puede usar coeficientes indeterminados o no? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la pregunta? O sea, es que a otra sección le dijeron que no se podía, o sea, que no entraba. Eso.
Oh, Entonces a me quedó ver. la duda. A ver, en el foro nos puso el profe algo de los contenidos, de casualidad. No, no saben. No, acá no. Bueno, no sé. Ya, me parece que había un método que no entraba. Voy a mandarle un correo justo después de esto al profe Vale, muchas gracias. para verificarlo 100%. Y ahí lo escribo en el foro. Ya, gracias. Ujú. Ya, ahí te están diciendo que no entra resonancia, pero no sé. O sea, quizás la fuente sería importante verificarla. Pero ya continuamos porque nos queda poco tiempo. Tengo la misma duda sobre el intervalo de solución. No sé qué es eso. Ah, ¿alguien preguntó algo? ¿Qué pasó? Está más arriba. Sí, lo siento. Ahí la pueden escribir que ya está. ¿Cómo puedo saber cómo el intervalo de solución ¿Cómo puedo saber? No entiendo la pregunta. No. Las soluciones son, ok, tangente de X. O sea, ya claro, supongo que como que el micrófono no te apaña, pero dale. ¿Está escribiendo? Ya, ahí escribió. Por ejemplo, ponen las soluciones tangente de X con X entre tanto y tanto. Y es, ya. Ya. Ya, es que de repente pasa que por ejemplo, la tangente de X es de este estilo. O sea, creo que era el arco tangente, no me acuerdo, o la tangente, no, sí, la tangente, es que es como así. Entonces, se indetermina en estas partes, como que vale más infinito, o sea, se va a infinito, entonces solamente está bien definida en el abierto. Entonces, a priori, tú estás resolviendo la EDO en el abierto. Es probable que existan otras soluciones diferentes, o quizás no tan diferentes, a esta, que solucionen en todo R, o quizás no. Tendría que ver el caso, pero yo creo que es por eso. Yo creo que es para, claro, para mantener cosas como continuidad y derivabilidad. Por ejemplo, como la tangente no está bien definida en ciertas partes, es necesario, o sea, te va a resolver la EDO, pero como por intervalos, una cosa así, como ciertas partes. ¿Sí? Como por eso yo diría. Como por eso dicen que, claro, la tangente entre tanto y tanto, porque es donde está definida la función al final. Está definida también después, pero es como la misma. Entonces ya. Ya voy a estar ahora los 10 minutos en la otra. Pero yo creo que me voy a quedar los 10 minutos por, no sé, como si tienen dudas o algo. Pero no va a priorizar la parte del auxiliar. Quizás podemos hablar un poco de eso. Entonces ya, vamos a ver de por variación de parámetros. Esta es la EDO, ya, esta es la segunda. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos la homogénea. ¿Cómo la calculamos? Sacamos el polinomio. ¿Qué raíces tiene el polinomio? Bueno, yo realmente lo hubiera hecho así como, es que ya lo hice hartas veces, entonces sé qué es esto, porque un número que se multiplique, o sea, todo número que se multipliquen y den 9 y se sumen dan 6, son 3. Pero la primera vez que lo hice con el lambda igual, menos b, menos 6. Al final igual me dio esto. Eso pasa cuando el determinante da 0. Entonces, da eso. Y tengo multiplicidad. Entonces, ¿cómo van a ser mis soluciones? Bueno, tengo que el lambda es menos 3, multiplicidad 2. Entonces, mis soluciones son e a la menos 3x y x por e a la menos 3x. Y como el lado derecho no apaña, es como feo y no sé cómo anularlo, como con un, qué sé yo, con un d cuadrado más 1, no. Ya, como que probé esos dos, probé la exponencial y nada funciona, entonces ya dije, no, mejor no. Hagámoslo por variación de parámetros.
Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la matriz phi, que la matriz phi, por, si no recuerdan, es la matriz, esta matriz que tiene las soluciones y sus derivadas. ¿Ok? Yo ya sé que son esas las soluciones, entonces pongo esta aquí, la derivo y me da lo mismo pero por menos 3, la pongo aquí. Esta la pongo acá arriba. Esta la derivo y me va a quedar la derivada de x por e a la menos 3x, que me queda igual. Y x por la derivada de esto, y me va a quedar multiplicado por menos 3. Entonces me queda eso. Entonces, esa es la matriz. A ver, el profe en la clase 7 de mayo subió la cosa y no explica, lo dice nomás. Por si lo, ya, lo voy a revisar. 7 de mayo, ya. Ok. No sé, a darle acá. 7 de mayo. Ya. La indicación de la P1 sobre la inversa de una matriz se puede llegar y usar en el control. Sí, yo creo. Pucha, realmente me gustaría de más seguridad. Yo creo que sí, realmente lo encuentro ridículo que les pidan invertirla a mano. No tiene sentido. De hecho, que igual no puede decir, no, es que yo me la sé. O algo así. Entonces, sí, yo lo usaría, simplemente. ¿Qué dicen acá? A ver. Pregunta, he visto 2 métodos para la variación de parámetros. ¿Tengo que usar la del profe? Ah, tú dices la de, como la de orden 2, ¿o no? Como que hay una de orden 2 que es como diferente. Sí, puedes usarla, sí. No, no veo problema. O sea, si puedes despejar una función explícita, bacán. Y si no, si no te piden una solución explícita, igual puedes usarla. O sea, sí puedes usarla, básicamente. Sí, puedes. Como que igual les conocí eso. Entonces, ya tenemos esto y el B, ¿cuál es el B? El B es un vector de ceros, tanto ceros como soluciones homogéneas tenga, y al final el lado derecho. ¿Sí? Este es el método. Entonces hago esto, ahora lo que tengo que hacer es sacar la inversa de esto, saco la inversa ahí al phi, y tengo que integrar phi a la menos 1 B. Y ese me va a dar un vector de f's, como que no hice la introducción tiene este método. Pero lo que nosotros tratamos de buscar aquí son soluciones de este tipo. Soluciones particulares como I con I homogénea 1 por F1 más I homogénea 2 por F2. No, yo pondría... he sabido, algo así, he sabido que la inversa de una matriz de 2×2 es así. Yo pondría algo así. Entonces, ya, bueno, buscamos soluciones de este tipo y el teorema o la demostración de esto de variación de parámetros es que la puedo obtener de esta manera. Entonces, calculo la inversa mediante la fórmula que está en el enunciado y tengo esto. Tengo esto y saco el producto entre ambas cosas. Ahí, tengo toda rayada la pantalla. Está escribiendo. Yo pregunté los dos relojes y me dijeron que se asumía para una inversa 2×2. Sí, según yo es como, o sea, bueno, yo me lo aprendí ya después de haber hecho esta auxiliar como la pauta como 9000 veces, pero como que es conocida, supone, como ya no creo que haya problema con eso. Entonces ya, multiplico esta matriz, phi a la menos 1, esta, por B. Entonces me va a quedar el 1 menos x, me da lo mismo porque es por 0, y me va a quedar menos x por esto y por esto. Entonces este con este se me van a eliminar y me va a quedar solamente el menos x dividido esto. Entonces me queda este. Y acá al otro lado va a pasar lo mismo, me va a quedar un 1 y me va a quedar 1 dividido esa raíz. ¿Sí? Entonces, al final obtengo que las f las puedo obtener como integrar esto. Ahora, ¿cómo hago esas integrales? Bueno, la primera integral
x partido raíz de x cuadrado más 1. Esta la pueden hacer integrando, o sea, haciendo el cambio de variable u es igual a x cuadrado más 1. Y así de u de x, y nos va a quedar 2x, y el x que va a salir de aquí se va a eliminar con ese de ahí, y van a obtener esta primitiva. Y la de abajo, bueno, esta la pueden hacer de otras formas. Pueden hacerlo con un cambio de variable trigonométrico, que al tema de la pauta, con seno hiperbólico, con x igual seno hiperbólico. También está en el video de cambio de variable. O también pueden hacerlo, me parece que con secante cuadrado, o sea, como con x igual secante. Pero ahí van a tener que calcular otra integral extraña. Pero damos por más llegan, y por ejemplo, si meten esto al Symbolab, este arco seno hiperbólico lo escriben como logaritmo de algo, y eso es porque al hacer esta primitiva y hacer este cambio de variable les da esa otra cosa. Entonces, ambas están bien. Y bueno, como dijimos, las soluciones que buscamos son de esta forma, que están acá arriba. Entonces, escribimos primero la homogénea, que es esto. Ahí tengo tanto raya que creo que escribo y no cacho dónde estoy escribiendo. Ahí, algo escribieron. Esa forma sería lenta, sacarle el Wronskiano y utilizar las fórmulas. Me parece que sí, pero en lo que vi, en la mitad de como en un paso, asumen otra cosa. Pero no sé si la asumen en la demostración general de variación de parámetros. Como que no, como que caché eso, pero no lo verifiqué después en el otro. Hay una parte pequeña que asumen como una igualdad entre las derivadas, y ahí siguen en ese ejercicio que dices tú de orden 2. Y en el de variación de parámetros, no sé si lo hacen. Quizás sí, pero creo que no. Entonces, pero realmente si es de orden 2, usa esa fórmula y no hay problema. Ya, entonces tengo, aquí me va a quedar e a la menos 3x, que es la solución homogénea 1, que es la que está aquí, por la primera solución de la integral, que es f1, más mi segunda homogénea, que es x e a la menos 3x, por f2, que es esto de aquí. O sea, en principio ustedes, igual, cuando resuelvan la integral, les van a quedar unas constantes. Pero como a ustedes no les interesa, solamente quieren quieren cualquiera. Como que básicamente cualquier integral de esas les funciona. Pero pueden escoger la constante igual 0. Y así no tienen que agregarla. Entonces, bueno, eso. Eso es acaso más o menos justo el tiempo. Y esa es. Bueno, si tienen dudas, pregunten. Yo creo que, no sé si dejar de grabar, no sé si cómo son las reglas de esto, pero al menos voy a estar 5 minutos grabando más. Si tienen alguna duda o algo así. Como cualquier cosa de esto. Bueno, como recapitulación, en este problema lo que hicimos fue sacar la homogénea, eso se hace rapidísimo. Como es de orden 2, obtenemos 2. Saco la phi, que es la matriz, que tiene la solución y su derivada, solución derivada, que es aquí solución derivada, solución derivada. El b son puros ceros y el lado derecho. Saco la inversa con la fórmula de acá. La multiplico y luego integro por coordenada, y eso me va a dar los f, f1, f2, y al final simplemente va a ser las homogéneas por las f's. ¿Ok? Ah, ya. ¿Qué era el b? Y el AP2 tiene que ver con Cauchy-Euler. ¿El Cauchy? Me suena, pero no sé bien, no sabría responderte lo de Cauchy-Euler. Lo voy a buscar. Pero allá, ¿qué es el b? El b, bueno, dentro de este como método de variación de parámetros,
uno va a trabajar con un B, que es un vector, que son puros ceros, y en la última coordenada tiene el lado derecho. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tener. ¿No? ¿Por qué? Como la justificación, obviamente, yo siento que está la demostración del asunto, del por qué funciona. Entonces, o sea, como que esa es la manera para resolver el sistema, como que da. Y ¿cómo quedaba? Ay, me quedé como pegado, es que como realmente te cansa en un momento como hablar. Ya, tienen el B, ya, ese es el B que les va a funcionar para resolver el sistema. ¿Y de qué forma es? Es de esa forma. ¿Y qué longitud va a tener? Bueno, tiene que tener una longitud que sea compatible con la longitud de esta matriz. Y básicamente, yo sé que la cantidad de soluciones homogéneas es el orden que es este número de aquí, el orden de la ecuación. Entonces, la longitud de B tiene que ser igual a este número de acá, que en este caso es 2. Entonces, eso. Ya, ¿cómo hacer la P2? B está en Rn siempre. Sí, o sea, como que a priori sí. Yo realmente no sé si variación de parámetros sea un método que trascienda a dimensión infinita o algo así, pero en principio siempre está en Rn. Ah, o quizás tú te refieres al n del orden de la función. Pero sí, en ese caso sí. Para la P2, verifico. Sí, ya bueno, voy a comentar un poco la P2, cómo se hace. Igual está en la pauta y la voy a subir. Entonces, ya, tienen que verificar que es una base y si se recuerdan, una base es un conjunto de vectores que en nuestro contexto las funciones son vectores, ¿ok? Nuestras funciones generan un espacio vectorial y queremos mostrar que es base. Para mostrar que es base, tiene que ser LI y generar el espacio. Generar. Y, bueno, realmente, al final la P1 se suman todos los resultados que nos dieron. A ver, ya, espera, voy a terminar de explicar esto y voy a empezar a responder eso. Ya, necesito que una base primero sea LI y segundo genere. Yo sé que si tengo un conjunto LI que tenga cardinalidad del espacio, sé que es base. Entonces, eso es lo que yo voy a usar para demostrar. Entonces, yo sé que el espacio de soluciones es 2, o sea, tiene dimensión 2, porque el orden es 2. Entonces, si muestro que son LI, ya estoy listo. Eso es todo lo que necesito mostrar. Y para mostrar que son LI, voy a considerar esta ecuación, más beta x cuadrado, logaritmo natural de x, igual 0. Y quiero mostrar que necesariamente alfa igual beta igual x. O sea, igual 0. Y bueno, hay que usar algo que lo he comentado mucho para demostrar estas cosas, que se hace lo mismo en el polinomio y se hace lo mismo en seno coseno. Y no sé si decirlo, no quiero decirlo para que lo vean. Igual va a subir la pauta, pero bueno, al menos para unos minutos de así, wow, ¿cómo será? Ya, bueno, eso. Y la otra es simplemente aplicar variación de parámetros. Pero es importante que noten que tiene que estar normalizada la ecuación. Esa parte es importante. ¿Okay? Para que normalicen antes de resolver. Había unas preguntas. Ya, al final, en la P1 se suman todos los resultados que nos dieron. ¿Tú dices en la P1A o en la P1B? En la A. Sí. En la P1A. Ahí puedo borrar todo estos grabados que están acá. Acá está, ¿no? Sí, ya. En la P1A, mi solución final es esta, que es la solución homogénea, que es la combinación de esos dos. Esto que es la solución del lado derecho que me genera el x cubo.
Y esto es lo que me genera el seno de x. Entonces, sí, o sea, sumé todo al final. Sumé la homogénea, la que hace el lado derecho 1 y la del lado derecho 2. Perfecto. Ya. ¿Había algo del Wronskiano distinto o igual a 0? Ah, ya. O sea, sí, lo que dice es cierto. También pueden usar lo del Wronskiano. Que se usa ahí, se usa que el Wronskiano, es que el Wronskiano al final es una matriz que tiene vectores, que son las funciones, y tener columnas LI, o sea, LI es equivalente a tener todas tus filas. Entonces puedes ver que si el determinante del Wronskiano no es, es 0, entonces debe haber una columna LI, y por lo tanto una cuestión LI. Bueno, están en la punta de eso, me parece, como con detalle, de la relación que existe. Como hay una que implica hay una que implica algo, pero no se tiene como la contraparte, como la conversa, ¿no? Entonces, sí, se puede usar el Wronskiano. Encontré que todos los... Claro, como que puedes usar el Wronskiano para mostrar LA. O sea, eso es en la posta que vi yo, pero yo lo encontré más piola como hacerlo LA. ¿Sí? ¿Para qué sacar una cuestión así de la nada? Así, no es necesario. Entonces, el Wronskiano es 0 cuando una fila se repite. Exacto. O sea, no necesariamente se repite, sino que es cuando es LD, cuando es linealmente dependiente. Exacto, linealmente dependiente. Porque el Wronskiano no deja de ser el determinante de eso. Entonces, ya, me parece que... No sé si se me quedó una duda en el chat más arriba. Ya, yo creo que voy a parar de grabar porque para no exceder como el largo de esto. Así que...